Paciente con obesidad y colesterol y triglicéridos tiene liberación de ácidos grasos libres. Y acuérdense que hay un receptor que de inmunidad innata para los LDL oxidados, genera inflamación. Que llega a los macrófagos. Exacto. Ahí ya lo que ustedes me quieran adornar con eso mientras sea cierto, está bien. Y eso por un lado. Los ácidos grasos libres se acumulan, se oxidan y ese receptor de LDL simplemente se activa. Y dos, el paciente con obesidad tiene aumento de el ácido araquidónico, porque el ácido araquidónico es un lípido que viene de la dieta. De haber más ácido araquidónico, pues aumenta la actividad de la ciclooxigenasa y es un paciente que constantemente está produciendo prostaglandinas y leucotrienos. En los pacientes obesos hay aumento de la producción, sobre todo de leucotrienos. Si yo puse el paciente generando lipoxigenasas y eso lleva a la producción de leucotrienos y que eso lleva a inflamación de Sí, es básicamente lo que yo estoy diciendo. Gracias, profe. Ya. Eso sería lo que yo colocaría. Eso sería lo que yo colocaría. Habrían otras cosas, pero ya habría que meterse con otras patologías. Por ejemplo, no meterse con hipertensión, no meterse con exudados ni transudados, nada de eso, no meterse con ley de Starling. Por ahí vi que habían colocado hasta eje renina, angiotensina, aldosterona. Les dije que no, les dije que con eso. Si el paciente tiene hipertensión, pues va a tener por ende acumulación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque es claro, una persona que tiene obesidad podría haber hipertrofia de vasos sanguíneos. Hipertrofia de vasos sanguíneos. Hipertrofia no hay. Eso lo que usted está diciendo es el mecanismo de la hipertensión arterial, pero en la hipertensión no hay hipertrofia del vaso sanguíneo. Se acumulan lípidos en la íntima, oxidación. Hipertrofia, si yo hablara de que las células del músculo liso de las arterias se hipertrofian, pero eso no sucede. Yo lo digo porque, bueno, yo también vi un video que porque como no hay paso por la placa que hay ahí, pues el tejido se va por la presión que ejerce la circulación, se va a expandir. Pues no sé. Ya, pero eso no es hipertrofia, eso es una placa de ateroma que va creciendo. No es hipertrofia como tal. Es que en la íntima, esto tiene la adventicia, la muscular y la íntima. Y en la íntima se acumulan LDL de manera que van formando un bulto, pero no es hipertrofia. Bueno, y otra cosa, y también podría ser lesión celular reversible. Porque es una. Pero en la lesión celular reversible no hay inflamación. Acuérdense que hay inflamación cuando yo tengo necrosis. Sí, ok. Y Una pregunta. Por ejemplo, a la hora de los tejidos a nivel de articulaciones, súmele que el obeso también puede tener aumento del ácido úrico y por el mismo mecanismo de detección de las LDL se detecta también ácido úrico y inflamación articular. Y la otra es porque el mismo peso del gordito sobre las rodillas y las piernas y los tobillos genera roce y golpe sobre las articulaciones y hay liberación celular ahí en eso, hay inflamación. Pero en este caso, digamos con esas dos, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta y que tienen que ser exactamente esas dos, pero eso ya lo que yo contestaría, si contestaron otro, de verdad que tiene que tener muchísimo sentido, porque con lo que hemos visto, no sé por qué otro lado se pudieran ir diciéndoles que no tenían que hablar ni hipertensión, ni diabetes, ni nada más. Si alguien me colocó, no, que es que el obeso tiene resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina genera inflamación, pues eso sí es cierto, pero con lo que hemos visto, no pudieron haber llegado allá. Y que también por el peso. ¿Cómo? O sea, pero no le entiendo. ¿Qué? Yo quería, claro, ustedes sí lo pueden deducir, porque si el ácido araquidónico es un producto de la dieta,
ustedes le están dando sustrato a la enzima en condiciones de alta concentración de lípidos, le están dando ustedes sustrato a la enzima para hacerlo. Entonces, sí sería lógico pensar toda enzima que usted aumenta el sustrato y le aumenta la actividad. Toda enzima prácticamente. La H3 metil-CoA, que es la que parte en el metabolismo del colesterol. Si usted le aumenta el colesterol, ella aumenta, si usted le aumenta los lípidos, ella aumenta la síntesis del metabolismo del colesterol. Entonces prácticamente toda enzima que usted le aumenta el sustrato, ¿cierto? Unas excepciones muy específicas, ella aumenta la actividad. El otro mecanismo, si no quería colocar ese, pudiera ser el que acabo de decir el doctor Mayo. Hay esteatosis hepática, acumulación de ácidos grasos a nivel del hígado, y eso puede condicionar lesión celular, y pudiera llevar a una necrosis de las células hepáticas. También pudiera ser, es válido lo que me está diciendo. Y está utilizando el capítulo 1 y el capítulo 2, sin hablar mucho de otras cosas. Que no quiere hablar de cirrosis hepática, bueno, no, la acumulación de ácidos grasos en los hepatocitos ocasiona rotura de células hepáticas. ¿En qué? El de colesterol, la regla se vuelve más, o sea, pierde su estructura como tal. ¿Pero cuál célula? ¿Los hepatocitos? No, a nivel general del tejido. No tan así, por ejemplo, Lo que está diciendo Mayo también se podría aplicar a una resistencia de insulina. Si hay una resistencia de insulina, se degradan más los ácidos grasos y se degradan más de muerte celular por el aumento del pH de la célula, la disminución. Y la muerte del horario lleva inflamación también. Por resistencia a la insulina también. Perdón, ¿sí? Eso es lo que están refiriendo para ellos. Sí, ahí tenían varios mecanismos para justificarlo, pero les digo, yo hubiera colocado esos dos, para mí me parecen los más sencillos. Que se pusieron a hablarme que dije renina y angiotensina, les he dado eje, no les he dado eje. No tenía por qué hablar de eso. Por ahí vi otro, colocó, por lo que estaba mirando, algo de qué, como de infección, algo así, ¿no? Entonces, de infección no hemos hablado tampoco en cuanto a eso, no le veo por dónde se puede. El aumento de ácido graso de los hepatocitos. La persona obesa, y eso se resume en que la persona obesa tiene mayor sustrato para la síntesis de mediadores inflamatorios, sobre todo los que dependen del ácido graso. Por eso les digo, bien justificado. Difícil no, nunca me había dado un quiz tan fácil. Pero hay una diferencia a los que eran el lunes, a los que son ahorita, y ahorita tienen un poco más de herramientas, veo, para pensar y justificar. Entonces eso indica cierta mejoría, tocaría ver si esa mejoría se refleja ahí. Pero los veo un poco más listos. Eso lo están enfrentándose cada vez a casos hasta que ya lo devuelven. Para el Si le quedó mal uno y el otro no, sí. Profe, si tiene una mención. ¿Cómo? Una mención. Profe,
por el peso. ¿Qué por el peso? Pues, o sea, el primero porque la resistencia luminal que genera inflamación. Y la segunda, pues porque con el peso del paciente pues también genera inflamación en miembros inferiores. Generalmente, por ejemplo, en la articulación. Y explico por qué. Sí, pues. Porque si usted se va a ir por ahí, me tendría que decir, entonces el peso del paciente a nivel articular me genera un estrés que ocasionará una muerte de las células ahí y eso generaría inflamación articular. Si no lo justificó así, entonces yo tomaría que usted se está refiriendo a que el peso del paciente hace que se le inflamen los miembros inferiores, pero eso ya tendría que ver con la ley del Estado. Y eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Cómo? Pero, si no me hablo de los receptores y la oxidación de los LDL, y si no me hablo de ácido araquidónico o efecto de los prostaglandínicos del bebé, no vale. ¿Por qué que no me está explicando el por qué? Es como que yo le pregunte por qué uno eso puede hacer hipertensión. Y usted me diga, por desequilibrio nutricional. Sí, ¿por qué? No, porque los lípidos alteran las arterias. Sí, ¿cómo? No, porque los lípidos se acumulan en la íntima, se oxidan, y eso genera reclutamiento y esclerosis de la íntima. Ah, ok. Y eso aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto la hipertensión. Lo que está diciendo es cierto, pero no tiene nada que ver con eso. Porque me está hablando ahora, perdón, me está hablando ahora de insuficiencia cardíaca. Y yo no les pedí que me hablaran de eso. Si alguien de pronto grave, vamos a ¿sí? Una pregunta, es que vamos a manejar las notas con el código nada más, entonces en este caso tendríamos que iniciar a poner el código en practice. No. O sea, el código es para que nadie solo sepa usted cuál es. Pero siempre No, tiene la ella lista. no se refiere por eso, ella se refiere para facilitarme mi trabajo. O sea, para que vea el número y poner el número, Claro. la primera. Ella se refiere para facilitarme mi trabajo, porque ella va a decir, el quiz lleva el nombre pero no tiene el código, y yo tengo en la lista solo códigos, como voy a saber a quién pertenece el quiz. Eso es lo que ella está pensando ahorita. Por eso no me gusta la psiquiatría, porque me meto mucho en lo que está pensando el otro. Pero eso es lo que ella, eso es lo que se quiere referir, ¿cierto? Sí, pues sí se entendió lo que. Profe, ¿a qué se lo tiró lo marqué? ¿Cómo? ¿A qué se lo tiró lo marqué? ¿El quiz? Pues asumiría que por descarte sería usted. Pero tanto. Pues 30 personas presentaron quiz y 30 firmas hay ahí. Creo que sí. Doxy, de ahora en adelante me colocan código en el quiz, como eso es personal de ustedes. Código y nombre, para yo mirar. Bueno muchachos, la verdad no me quiero demorar mucho acá porque esto con notación fisiopatológica, mucho. Y no me gusta detenerme tanto en esto porque la verdad hay temas más importantes. Entonces de acá de cicatrización solamente les voy a decir que cuando una lesión pasa a la membrana basal del epitelio, generalmente queda lo que es la cicatriz. Si ustedes tienen una lesión y solo se llevan el epitelio, pues el epitelio se regenera. Pero si ya la lesión comprende tejido celular subcutáneo, tejido conectivo, pues ya hay formación de cicatriz. ¿Cómo hay formación de cicatriz? Reclutamiento de macrófagos, sobre todo por la vía interleuquina, ¿qué? 13. Esas.
vienen a reparar, ellos reclutan fibroblastos, fibroblastos depósito de colágeno. ¿Listo? Mira ahí cómo queda la cicatriz. Fue una lesión que se llevó epitelio y se llevó membrana basal. Reclutamiento de colágeno. Bueno, reclutamiento de colágeno no, porque acuérdense que el colágeno es una molécula que no Exacto. tiene vida, entonces no se puede reclutar, Bueno, se produce. se produce por Ajá. la Se produce. Entonces, fibroblastos, la producción de colágeno. Hay unos tejidos que son lábiles, que están en continua proliferación, y la verdad si tenemos una lesión, prácticamente se pueden regenerar por completo. En estos son los epitelios, la parte hematopoyética, el hígado, hasta cierto punto. Tenemos tejidos permanentes como el músculo, tejido neuronal, que la verdad poco a poco se divide, poco prolifera. Y pues nada, si usted tiene una lesión neuronal, pues muy poca recuperación tiene el paciente. Ya le toca rehabilitarlo para ver con qué funcionalidad queda con el tejido remanente que queda ahí en el paciente. Y pues la verdad esto ya mucho no me voy a detener. Yo creo que de inflamación dejamos hasta ahí. Profe, entonces es muy importante el proceso de angiogénesis, cómo se cicatriza y todo eso. No profundizo mucho en eso yo. La verdad de este capítulo, hasta donde hemos visto, estaría contento que manejaran eso, hasta donde hemos visto. No quiere decir que no sea importante lo otro, que no lo vayan a leer, léanlo, está bien, no, léanlo, no hay ningún problema, sino que en cuanto a lo que a mí me interesa, lo que ya hemos visto, inflamación aguda, los pasos, inflamación crónica, producción de ácido araquidónico, interleuquinas, los AINES, la parte farmacológica que yo les di, eso también entra, ¿no? Lógicamente no les voy a preguntar dosis ni nada de eso, pero sí, que sepan que un AINE inhibe ¿qué? ¿Por qué? Por la ciclooxigenasa. Ese tipo de cosas, eso es lo que me interesa. Bueno, avancemos un poquito en este capítulo y empezamos con el análisis de casos, ¿sí? Bueno, espero que ya hayan empezado a leer este capítulo, trastornos hemodinámicos, la parte tromboembólica. Eso tiene que ver mucho con fisiología de la circulación, leyes de Starling, todo eso tienen que recordarlo aquí. Y pues nada, la circulación, ¿cuál es la función de la circulación? Oxígeno y nutrientes. Oxígeno y nutrientes a los tejidos y al mismo tiempo recoger desechos. Recoger desechos como cuáles. ¿Como cuáles? La urea. Ese es el principal. En la parte muscular, lo que es la creatinina. Desechos nitrogenados, por eso medimos el boom, la creatinina, la urea, entre eso, ¿no? Entre los principales y dióxido de carbono. ¿El dióxido de carbono se elimina por dónde? El cobre. No, el dióxido de carbono, ¿que por dónde se elimina? ¿Por qué vía o por cómo? Respiración, alveolar, intercambio. Y el resto de desechos tipo nitrogenados, por ejemplo, orina. Orina. Para nivelar eso, el riñón y el pulmón regulan el pH. Entonces, cuando tenemos falla de alguna, empezamos con los trastornos del pH, tipo alcaloso y acidoso. ¿Listo? Entonces,
nosotros tenemos una presión de perfusión. La sangre llega con cierta presión a los tejidos y tenemos una presión al mismo tiempo que hace que el líquido se quede en los vasos, tiende a quedarse en los vasos. Y esa es la famosa ley de Stirling. Pero el líquido, hay una ligera diferencia de fuerzas entre la fuerza que hace que el líquido permanezca en el vaso y la fuerza que hace que el líquido salga del vaso. De manera que en el extremo arterial de los capilares termina ganando la fuerza que hace que el líquido salga. Y hay una extravasación del líquido con lo fundamental para nutrir ese tejido. O sea, sale el líquido, sale con electrolitos, con glucosa, con ácidos grasos, con aminoácidos y con oxígeno. Y en el extremo venoso de ese capilar, entonces llega al extremo arterial, la célula se nutre, y en el extremo venoso la presión dentro del vaso es muy pequeña, y entonces la presión oncótica de las proteínas en ese vaso gana y termina absorbiendo líquido, y el líquido se reabsorbe en las venas postcapilares y vuelve a ir al circuito. Aparte de eso tenemos un tercer participante, que son los vasos linfáticos, ¿cierto? Que ellos siempre en los tejidos tiende a quedar como un exceso de líquido, un remanente de líquido. Entonces los vasos linfáticos lo que hacen es que absorben ese líquido remanente de ese proceso y lo devuelven a la circulación. Los vasos sanguíneos terminan en algún momento uniéndose con vasos venosos y terminan depositando esos líquidos ahí. Entonces, en la parte circulatoria podemos tener patologías que tengan que ver con alteración de las fuerzas de Stirling, sea aumento de la presión hidrostática capilar o disminución de la presión oncótica capilar, o combinaciones, o también alteraciones de los vasos linfáticos. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, yo mencionaba el cobre, pues, que no se puede eliminar, sería algo relacionado. Ah, sí, pero yo le estaba preguntando era fisiológicamente cómo se eliminaba el dióxido de carbono. ¿No me acuerdo? Ah, ok. No, yo estaba diciendo de antes. Si el aire de pronto no lo deja escuchar, acérquense un poquito, háganse de pronto acá más adelante. Mañana me traigo el micrófono, mañana. El lunes me traigo el micrófono. Bueno, que ustedes pueden tener patologías, que tienen que ver con la alteración de las fuerzas de Stirling. ¿Listo? Pueden tener patologías que tengan que ver con la hemostasia, que es el mecanismo que vamos a hablar más adelante, que me permite la coagulación sanguínea para que cuando yo tengo una lesión del vaso no me desangre prácticamente. Y tengo alteraciones de la coagulación, formación de trombos. En un extremo tengo tendencia al sangrado y en otro extremo tengo tendencia a los trombos. Y en la mitad está la persona sana, que tiene ambos mecanismos regulados o contrarregulados. Básicamente esas tres cosas que están ahí es lo que vamos a hablar en este capítulo. Edemas y derrames. Por eso fue que yo les pedí caso clínico de insuficiencia cardíaca. Entonces ahora sí, ¿qué es el edema? Acumulación de líquido en tejidos. ¿Edema es igual a derrame? ¿Por qué no? Porque los derrames son para Cavidades. O sea, el principio que ocasiona el edema es el mismo que ocasiona el derrame, pero la localización es distinta. Una cosa es tener líquido en la pierna, porque está hematizada, llena de líquido. Ojo, porque ustedes a veces se vuelven igual que los pacientes, que el paciente utiliza el término inflamado para todo. Todo lo que crezca de tamaño, ellos dicen inflamado, y eso no es inflamado. Entonces ustedes no pueden caer en eso. No me pueden colocar en el quiz, no. Inflamación. ¿Por qué? No, pues porque el obeso se le inflaman las piernas, porque hay extravasación de líquido. Eso es inflamación. Entonces, es distinto.
El edema y el derrame generalmente, entonces es el líquido. El edema puede tener realmente cualquier naturaleza, ¿no? O sea, puede ser o trasudado o exudado. El edema no está comprometido con ninguno. Si yo les digo edema, yo no les estoy diciendo ahí nada. Yo solamente les estoy diciendo que hay líquido. ¿Por qué? Tendré que decirles alguna otra cosa para que ustedes deduzcan la causa. Si es de pronto corazón por una insuficiencia cardíaca, sería que trasudado. Si yo les dije que el paciente se golpeó la pierna, inflamatorio. ¿Por qué? Tejido necrótico por el golpe. Entonces es distinto. El edema no me está diciendo la naturaleza, solamente me está diciendo que hay líquido ahí. Entonces una cosa es tener líquido en el tejido intersticial, en el espacio intersticial, tejido conectivo, y otra cosa es tener edema en la cavidad abdominal, que se llama ¿cómo? Sí, eso es un derrame, pero ¿cómo se llama clínicamente al derrame o acumulación de líquido en cavidad abdominal? Ascitis. Esa es la famosa ascitis. ¿Sí? ¿Cómo se llama la acumulación de líquido entre las dos pleuras? Derrame pleural. Entre las dos capas del pericardio, derrame pericárdico. ¿Sí? Y así. Eso es lo más frecuente. Entonces, recuerden, el edema no me está diciendo a mí si es inflamatorio o no. ¿Cómo lo determina? Con la clínica, con exámenes, con lo que yo les dé. ¿Listo? Entonces, las patologías que comprenden el edema, unas pueden ser inflamatorias, bueno, esas ya sabemos por qué. Ahora, las que tienen que ver con los trasudados o alteración de la fuerza testable, entonces podemos tener por aumento de la presión hidrostática. ¿Qué patologías me condicionan a mí un aumento de la presión hidrostática? Un ICC congestiva. También puede ser relacionado con lo renal, Si el paciente no está orinando, yo tengo un estado de hipervolemia, porque el paciente, digamos, sigue ingiriendo líquido, sigue produciéndose. Ustedes saben que de la comida también se produce agua, del metabolismo. Sigue comiendo, se sigue produciendo agua, pero el paciente no orina muy poquito. Entonces el paciente entra en un estado de hipervolemia. Por mecanismo de Frank Starling, ¿él hace qué? No, primero él compensa y el corazón late lo que usted le dé. Entonces, si aumenta la volemia, aumenta por mecanismo de Frank Starling el trabajo del corazón, pero ese aumento de la volemia pues condiciona un aumento de la presión hidrostática, que puede hacer que a nivel de los capilares sea más la cantidad de líquido que sale. Claro. Un paciente, por ejemplo, un paciente que sea, no me di cuenta que era salido. Estoy tan concentrado, no me di cuenta que era salido. O sea que tienen 30 minutos de clase perdidos. No, antes, después del quiz. Por eso, una urgencia de 3. Entonces, sí, claro, usted puede tener, por ejemplo, un paciente, y eso es muy común, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y hace una insuficiencia renal. El corazón de él ya está trabajando y el riñón le saca la mano y deja de orinar. El paciente entra en hipervolemia y el corazón se sobrecarga aún más con líquido y comienza a fallar. Al fallo. Y ese fallo es que empieza a quedar líquido en las cavidades del corazón y empieza el líquido a irse hacia donde retrógrado. Empieza a quedar líquido en ventrículo izquierdo, luego empieza a quedar líquido en aurícula izquierda, luego empieza a quedar líquido en venas, luego empieza a quedar líquido en capilares pulmonares y de ahí para atrás. O si el fracaso es directamente del derecho y no del izquierdo, pues queda ventrículo izquierdo, queda líquido, no se vacía completamente,
aumenta las presiones del ventrículo izquierdo, derecho. Aumenta la presión en quién? Aurícula derecha. Aumenta la presión en quién? En cavas. Hacia abajo aumenta la presión en drenaje, principalmente porta hepático. Aumenta en cava inferior, aumenta en miembros inferiores. Y todo exacerbado porque el paciente sufría el corazón, venía bien, para la bulimia que él tenía venía bien, pero tuvo un fracaso renal y ahora tiene, si tenía 5 litros de bulimia, ahora tiene 6. Y ese litro de más, eso es trabajo. Entonces, eso puede suceder, según lo que dice el doctor. Alteraciones de la presión diastática, entonces sobre todo corazón, por insuficiencia cardíaca congestiva. Por acá el doctor, acá atrás me dijeron isquemia, pero tiene que ser una isquemia que condicione que el corazón no está latiendo bien. O sea, la isquemia me lleva a un fracaso del corazón, o sea, me llevaría a una insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, una isquemia completa del ventrículo izquierdo, que hace que el ventrículo izquierdo esté hipocontráctil y el paciente empieza a acumularse líquido. Pericarditis constrictiva, pues porque el pericardio se inflama. Usted sabe que está el corazón y encima está el pericardio. Si el pericardio se inflama, empieza a comprimir las cavidades. Entonces el corazón disminuye la eficiencia. ¿Por qué ahí está la cirrosis hepática? ¿Por qué creen? En este caso no estarían involucrando proteínas. Acá se refieren por otra cosa. No. O sea, eso es cierto que sucede en un paciente con cirrosis, pero no es cierto para esto. ¿Por qué la cirrosis hepática me lleva a aumento de la presión hidrostática? Mayo, salve la patria. Porque empieza como, pues no sé si está relacionado como con temas de inflamación de la obesidad, porque al final la cirrosis hepática pues, es una disfunción del hígado y lo que va a provocar es que no sé, como que no se distribuyan bien los nutrientes, por ejemplo. Va por ahí, pero al mismo tiempo no, hasta el daño hepático. ¿No tiene que ver con función metabólica? No, es más simple que eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay daño hepático? ¿Qué pasa si hay daño de las células hepáticas? Pues no se va a poder sintetizar la energía del cuerpo y no se van a poder sintetizar los No, nutrientes. todavía puede que yo tenga energía. Porque un paciente con cirrosis hepática se ve que puede caminar, puede hacer sus vueltas. Quiere decir que algo de ATP tiene. Es más simple que eso. ¿Es relacionado con No va a poder eliminar. Pero es más simple que eso. no tiene algo relacionado con lo que fabrica? Es algo. No, pero acá es solamente el hígado. El problema acá está en el hígado. No va a poder ¿Es algo que produce eliminar. hipotrofia? No es algo que sustratos. produce, es algo que se está dando ahí. ¿Qué pasa? Yo le digo, ¿qué pasa si hay lesión? Si hay lesión hay muerte. Hay muerte. ¿Qué pasa si hay muerte? Cicatrización. ¿Qué pasa si hay fibrosis? Alrededor de la porta hay fibrosis. Eso sucede en la cirrosis hepática. Acuérdense que en la cirrosis hepática se reemplaza tejido hepático por fibrosis. Y entonces alrededor de la porta hay fibrosis y empieza a hacer compresión de la vena porta. Y eso aumenta la presión hidrostática. Entonces hagan de cuenta que la porta pasa por el hígado y el hígado la estrangula. Y aquí para abajo el drenaje venoso se compromete. Entonces por eso el paciente hace ascitis. Claro, lo hace también por hipoalbuminemia, pero es que mire que estamos hablando de aumento de la presión hidrostática. Entonces es por eso. Si ven que las cosas son más sencillas que lo que ustedes creen, uno se va aquí por pulmón, que el eje, piensen primero qué es lo que yo les estoy diciendo. Mire que ahí está la respuesta. Ustedes ya saben innatamente que cirrosis hepática es fibrosis. Entonces, ¿por qué no utilizan eso a su favor? ¿Por qué no se van por lo más lógico? Si yo ya les estoy diciendo que en quizzes y todo yo le pregunto lo más lógico, ustedes elaboran muchísimas cosas, váyanse por lo más lógico. Si tiene lógica, yo no tengo por qué decirles que está mal, yo no soy así. Entonces la obesidad podría haber sido cirrosis hepática y por ende fibrosis. Lo hubiera podido ser, pero yo por eso les dije, con lo que hemos visto. Y yo hasta ese momento no les había hablado de eso. Con lo que hemos visto. Y siempre con lo que hemos visto.
¿Qué otra cosa? Por ejemplo, un tumor a nivel hepático también pudiera ser el mismo mecanismo de la cirrosis, solamente que ya no es por fibrosis, sino por un tumor. Aunque el tumor pudiera condicionar fibrosis, porque compromete células sanas, las isquemia y se reemplaza por tejido fibroso. Entonces, muchachos, piensen siempre en lo más lógico. Yo no soy tan malo de que yo le digo no. ¿Por qué aumento la presión hidrostática en la cirrosis? Usted me dice, profe, porque hay fibrosis alrededor de la vena porta y eso reduce el diámetro de la vena y eso aumenta la presión hidrostática. ¿Yo por qué le voy a decir que no a eso? Yo no soy así. Yo no les voy a decir que eso está mal. Entonces, si yo les pregunto antes de ponerse qué, o que el eje, que no sé qué, que piensen primero en lo más sencillo. Expliquen lo más sencillo, lo más lógico y luego sí lo demás. Si ustedes van a abrir acá y la puerta no abre, ¿qué sería lo más lógico? Se dañó la chapa. Ustedes no están pensando, no, es que nos colocaron acá y nos encerraron porque los de allá nos tienen bronca. Puede que sí, pero eso sería lo primero a pensar, ¿no? Uno lo primero que piensa es que la chapa se Depende, dañó. ¿no? Porque si no piensa con malicia. Entonces es lo más lógico, lo que uno pensaría de primero. Aplíquenlo para los quizzes, vuelvo y les digo, aplíquenlo. Ahora, obstrucción y compresión venosa, eso es lo que sucede en cirrosis hepática, pero puede suceder también, por ejemplo, en una trombosis venosa profunda. En la trombosis venosa profunda en miembros inferiores se forma un trombo dentro de la vena y el trombo no permite el drenaje venoso. Entonces, como si usted le pusiera un tapón o una manguera y llenara la manguera de líquido. Entonces, el tapón no permite, el trombo no permite que haya drenaje venoso y de ahí para acá aumenta la presión hidrostática. Ese es un ejemplo. Los mismos pacientes, cuando usted le hacen el torniquete, la lesión no solamente es por isquemia, sino porque usted obstruye también el drenaje venoso y hay aumento de la presión hidrostática y fuga de líquido a ese nivel. Por presión externa, por ejemplo, un tumor, ya les comenté, un tumor. Obviamente un tumor que está ejerciendo presión sobre un vaso sanguíneo. Inactividad de las extremidades inferiores, sí. Las mujeres, usted les va a llegar pacientes a la consulta, secretarias o policías, sobre todo mujeres, que se quejan porque se les inflaman las piernas y ellas trabajan todo el día o sentadas o de pie. El aumento de la presión hidrostática por gravedad acumula el líquido, ¿sí? Y como están estáticas todo el día de pie, por ejemplo, las policías de tránsito, yo tengo como unas 2 o 3 amigas en tránsito, y ellas todo el día están de pie, ellas se ubican en la vía a Pamplona, y ellas todo el día es de pie, todo el día es de pie, en la misma posición, pidiendo documentos, y todo el día de pie, y a ellas se les inflaman mucho las piernas. La secretaria lo mismo, todo el día sentadas, se acumula. Entonces, como están en la misma posición, casi no mueven las piernas, casi no hay actividad, entonces el líquido se acumula y no sube. ¿Qué es lo que hace que el líquido fisiológicamente suba otra vez? Del gastronemio. Acuérdense que el gastronemio le dicen el segundo corazón. Entonces, el movimiento, algo tan sencillo como yo estar acá moviendo el pie, como cambiar la posición, como hacer esto. Los gastronemios, si ustedes se acuerdan de la anatomía, él tiene una forma, así de esta manera. Tiene aquí como si fueran 2 cabecitas, algo parecido. Y en él van cruzando los vasos venosos. De manera que con cada movimiento, por mínimo que sea, él comprime los vasos de drenaje venosos y permite que la sangre suba. Y como la sangre tiene, y como las venas tienen válvulas, pues la sangre va subiendo, la válvula se cierra y va subiendo y la válvula se cierra. Y eso permite que la sangre vaya retornando. En las venas varices, ¿qué pasa? Las válvulas no son competentes. Entonces el paciente mueve la pierna, el gastronemio sube la sangre por las válvulas, pero las válvulas son incompetentes y permite que el líquido se regrese. Entonces estos pacientes tienen permanentemente un estado de aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas. Ese aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas aumenta la presión de fuga de líquido y muchas veces esa presión supera la de los vasos linfáticos, y por eso todos tenemos una tía que se queja que se inflaman las piernas. No necesariamente tiene que tener insuficiencia cardíaca, lo más probable es que tenga insuficiencia venosa. Y ustedes le ven las venas varices. Lo recomendable en ese caso, ¿qué es?
las medias de compresión. Las medias de compresión. Acá todo eso frente al hospital las venden. Ustedes ahorita mujeres, hombres, ¿por qué casi no? Porque los hombres tenemos más masa muscular y es más difícil que hagamos vena varice. ¿Podemos hacerlo? Claro, podemos hacerlo. Pero los hombres, como tenemos más masa muscular, un poco más de actividad, pues digamos, tenemos más eficiente ese mecanismo. Las mujeres no tanto. Las mujeres tienen más predisposición a vena varice, entonces ustedes desde ahorita que están pequeñitas pueden usar las medias de compresión. Pueden usarlas. Vienen hasta la rodilla o vienen hasta acá, casi la cadera, inguinal. Y ustedes la utilizan y esas venas lo que hacen es que hacen esas medias, que sus venas no se esfuercen tanto. Ellas van haciendo como el trabajo de las venas. Ustedes la pueden comprar, no necesitan fórmula médica y allá mismo ustedes van y se las miden. ¿Puede ser contraproducente el hecho de usar esas medidas todos los días? Contraproducente no, porque ellas vienen según un grado de presión. Ustedes ahorita chiquitas no tienen tanta vena varice, de pronto un poquito de arañas vasculares, que pudiera ser normal, pero venas varicosas grandes normalmente no tienen. Entonces inician con una media que no tiene tanta presión, una presión muy ligera, muy moderadita, y eso no tiene ninguna repercusión. Pero si usted va y compra una media que es para señoras que ya tienen insuficiencia en venas varices, le va a apretar muchísimo. Le aprieta muchísimo y usted se va a sentir mal. Incluso va a sentir dolor de cabeza. ¿Por qué va a sentir dolor de cabeza? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de eso? Inflamación no. Tampoco va a haber edema, porque yo tengo una media que me está permitiendo que no haya edema. ¿Por qué? ¿Y por qué me duele la cabeza? Gasto cardíaco y aumenta la presión hidrostática que llega a las venas intracraneales. Y sucede casi que de manera súbita, porque usted ahorita está manejando una presión y usted se coloca las medias de compresión, son muy fuertes. Inmediatamente todo este drenaje venoso se desplaza a la circulación y es bastante. Créanme que en la parte de miembros inferiores yo puedo tener una reserva de sangre en venas de más de 500 ml. Entonces súbitamente póngale que usted está transportando 500 ml de una vez a la circulación. Aumenta el drenaje venoso, aumenta la volemia, la sangre que llega a nivel del cráneo, y ese aumento de la presión es detectado por los sistemas de drenaje venosos y los vasos dentro del cráneo tienen receptores, y esa distensión de esos vasos genera dolor y la paciente refiere cefalea y palpitaciones. Dice, uy, me palpita la cabeza. Entonces es eso. Respondiéndole a la doctora, no es contraproducente si usted utiliza la media que necesita. Eso se mira yéndolo a comprar allá para la medida de cada una, y según, si usted no sufre de vena varice, la de menor presión. Usted se la prueba y usted la mira y se siente. Si usted siente que le está ajustando mucho, es que no es la suya. ¿Listo? Y cuando está la vena varice, ¿cómo son las vasoconstricción? Porque está el vasito ahí como ¿Pero en qué? en las piernas, Pero me está hablando cuando tengo la media o cuando no la tengo. cuando no la tiene. No habría más vasoconstricción. Porque la vena está dilatada, en la vena varice la vena está dilatada y las válvulas ya están completamente incompetentes y como tal no, la vena se llena. Y acuérdense que la pared muscular de la vena es muy delgadita, entonces no hay demasiada vasoconstricción. No hay. Hay Dilatación, pero por la patología de la vena. Bueno, claro, de aumento de la presión hidrostática. ¿Tienen algún otro ejemplo que se me escape? Yo creería que con eso. Ahora, disminución de la presión osmótica. Disminución de la presión, allá es oncótica, me equivoqué. Donde dice osmótica es oncótica. Disminución de la presión oncótica. deshidratación, pérdida de la presión. No.
pilas. La deshidratación, estoy hablando de oncótica, de proteínas. Pero les estoy diciendo que, Pero también en la tabla. les dije que, ¿sí? Sí, acá nadie sabe. En el libro de Osmótica, reducción de la presión Bueno, osmótica. pero las proteínas tienen poder osmótico, de pronto les Sí, ponen sí, se refiere a eso. Muchachos, para que no me confundan, oncótica, de proteínas. ¿Listo? Sí, el doctor tiene razón, se está refiriendo a eso, a la misma proteína. ¿Por qué? Porque la proteína tiene poder osmótico, pero no quiero que se vayan a confundir. ¿Listo? Estamos hablando de proteínas. Deshidratación me mencionaron allá, ¿por qué no? ¿Por qué no deshidratación? Usted puede tener perder el líquido que quiera vomitando, pero las proteínas se quedan dentro del vaso sanguíneo. Usted puede orinar lo que quiera, porque se tomó un diurético y usted se deshidrata, pero no va a orinar proteínas, a no ser que tenga un daño renal sobreañadido. Entonces ahora sí, denme ejemplos de disminución de presión oncótica, plasmática. síndrome de Cirrosis hepática, hablando en este caso, ya no refiriéndonos a la fibrosis que teníamos, sino que como perdimos hepatocitis, ya no tenemos quien nos sintetice proteínas plasmáticas, entre ellas la más importante, ¿quién? Albúmina. Entonces tenemos una hipoalbuminemia secundaria o una cirrosis hepática. ¿Qué más? ¿Insuficiencia qué? Proteinuria por insuficiencia. Un síndrome nefrótico. Ojo porque si hablamos de insuficiencia renal, podemos decir que no está orinando, porque la insuficiencia renal conlleva a una disminución del filtrado glomerular. Es diferente al síndrome nefrótico. Es una patología. Bueno, entonces el síndrome nefrótico, por ahí para segundo corte yo creo que iniciaremos renal. Y ahí nos vamos a divertir bastante porque hay muchas patologías renales. Y entre esas el síndrome nefrótico hay afectación de los podocitos, que los podocitos tienen carga negativa. ¿Y quién más tiene carga negativa? Las proteínas. Por lo tanto, menos con menos, allá se repelen y las proteínas se repelen en el riñón, básicamente por ese mecanismo. Y en el síndrome nefrótico los podocitos se pierden, por lo tanto las proteínas pasan y usted orina proteínas. Entonces en ese caso su hígado sintetiza proteínas, pero el riñón las pierde. Y usted puede perder hasta más de 300 miligramos en 24 horas. Entonces es bastante proteína. Hablando de una vez de eso, los pacientes que pierden proteínas por la orina, como en un síndrome nefrótico, tienen aumento de el colesterol, sobre todo a expensas de LDL. ¿Por qué? Porque el paciente con síndrome nefrótico tiene una hipercolesterolemia a expensas de las LDL o de las VLDL. ¿Por qué? ¿Otro recurso qué? Sí, señor. Resulta que, para que lo tenga presente como dato importante, porque yo tengo muchos amigos que me han hecho esa pregunta. El paciente con síndrome nefrótico pierde las proteínas, entonces el riñón dice, uy, no hay proteínas. Si sintetizo solo albúmina, me demoro, porque la albúmina tiene un tamaño molecular grande. Si lo hago por HDL, puedo hacerlo, pero es que la HDL tiene más proteína que lípido. La forma más rápida que yo tengo como hígado para reponer un poco esas proteínas que se están perdiendo es en forma de LDL. O sea, acuérdense que por bioquímica 2 que la dieron en el tercero, LDL tiene partículas de lípidos y partículas de proteína, pero la partícula de proteína es menor. Es menor. Por eso las LDL se llaman así, Low Density Lipoprotein. Low Density, bajo peso, baja densidad. ¿Por qué? Porque la proteína pesa más que los lípidos. Entonces, si usted tiene más lípidos que proteínas, la molécula pesa menos. Las HDL, HD, high, ¿no? High, alto peso, pesa más porque la partícula de proteína es mayor. Entonces, el paciente con síndrome nefrótico
y los niños con síndrome nefrótico y el adulto con síndrome nefrótico, usted le toma colesterol y está disparado el colesterol. No se les olvide, muchachos. Yo les doy esos datos para que en un rural no vayan a sufrir. Se van a acordar de mí allá. Malnutrición, ¿por qué? No está consumiendo proteínas. Eso sucede sobre todo en niños, pues uno con desnutrición proteico-calórica franca, o sea, los niños que tienen marasmo, y los niños que tienen kwashiorkor, que son niños que aparentemente usted no lo ve desnutrido, lo ve rellenito, pero son niños que consumen puro carbohidrato. La mamá lo alimenta a punta de coladas y arepa y pan, y proteína nada. Entonces, la síntesis de proteínas a nivel del hígado disminuye mucho y tienen una hipoproteinemia. Gastropatía perdedora de proteínas, pacientes con colon irritable de mucho tiempo, pacientes con Crohn también pueden presentarlo. En Argentina cuando fui se ve mucha enfermedad celíaca, que también tiene mucho que ver con la parte del intestino y el sistema inmunológico, y ellos sufren mucha enfermedad celíaca. Acá en Colombia no es tan común la enfermedad celíaca. Entonces allá en Argentina ellos los productos que venden están en la moda mucho de estos productos libres de gluten y libres de toda cosa que a mí no me gusta. Y son sanos, pero la verdad, y allá hay tiendas que venden, se especializan, usted entra y son tiendas que venden toda clase de productos secos, frutos secos. Y a ellos y toda esa gente le gusta comer eso. O sea, pues usted encuentra maní deshidratado de cualquier tipo, maní de cualquier tipo, lentejas tostadas, todo tipo de granos tostados, semillas de calabaza, semillas de cualquier cosa que se come. Los pacientes con enfermedad celíaca buscan muchos alimentos alternativos. Entonces allá se ve mucho eso, acá nosotros no lo vemos es colon irritable. Y Crohn también un poquito, pero más que todo colon irritable. Ahí se pierden proteínas, hay mecanismo inflamatorio por medio también, y se pierden proteínas. Y pues esa pérdida de proteínas lleva a que hay síndromes de malabsorción también, síndromes de malabsorción. Los niños lactantes, cuando la mamá, por ejemplo, la mamá dice, no, es que la verdad 6 meses lactándolo y eso me va a deformar los senos y eso se van a poner feos y que no sé qué, y le cambia la alimentación al peladito antes de los 6 meses y le cambia a fórmula y el niño le hace diarrea y empieza a hacerle diarreas por el cambio de fórmula. Esos niños pueden tener pérdidas importantes de proteína, puede suceder. Listo, entonces, claro, hipoproteinemia. Bueno, dejemos hasta ahí y analicemos los casos. Para analizar 1 o 2 casitos, porque necesito irlo. Señor, ¿cómo que? Porque en el colon irritable hay inflamación. En el colon irritable hay inflamación, casi que constante. Y puede haber misma lesión celular y puede haber mala absorción de las proteínas que se consumen, no las absorbe, se pierden las proteínas y aparte por lesión del mismo epitelio y las células del intestino se pueden perder proteínas. ¿Qué sería lo mejor? El tratamiento del colon irritable es la dieta, suspender lo que al paciente le está causando eso, porque casi siempre está ligado a la dieta, y lo otro es darle tratamiento con... se me está olvidando todo. Ese que se utiliza cada 12 horas por punto. Un caso de un paciente con quemaduras graves también participarían en la hipoproteinemia. La pérdida. Sí. Pero pasaría algo muy curioso. Por ejemplo, pacientes con trauma, quemaduras muy graves. Pues tocaría ver el sitio que compromete la quemadura, si la quemadura alcanza a comprometer músculo. Y pues bueno, normalmente es que el paciente no haría una franca hipoproteinemia porque el paciente quemado se deshidrata. Entonces usted mide las proteínas en sangre, les va a encontrar incluso elevadas porque hay menor cantidad de líquido.
Entonces se le concentran las proteínas. Entonces no es tan común encontrar hipoproteinemia. Hola, no me acuerdo el tratamiento de colon irritable y eso es algo que manejo todos los días, no me acuerdo el nombre. Bueno, vayan buscando el caso para mientras me acuerdo. Un síndrome de malabsorción de proteínas puede conducir a un aumento de proteínas. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Un síndrome de malabsorción de proteínas. Porque es conocido que cuando las proteínas llegan al riñón, a ellas al llegar al riñón, hace como una especie de malla en el glomérulo y una especie de Pero el síndrome de malabsorción de proteínas, ¿cómo me condicionaría que se me acumulen proteínas en el riñón? Porque el síndrome de malabsorción de proteínas es el intestino. Pierde, usted se come hoy una libra de carne y no aprovecha nada de esas proteínas, se pierden para el intestino. Ese es el síndrome de malabsorción. Pero entonces... Toca leerlo, espérenme si ya lo leo. Las proyecto yo. Dale. Señora. Trajeron, ¿alguien trajo portátil o lo tiene por ahí que tenga eso descargado? ¿Sí? Proyectémoslo. Miremos el de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál tenemos hoy? Bueno, el que tengamos hoy no pasa nada. Igual no es como que tengamos que exponerlo a la perfección, sino que simplemente vamos a ir como leyéndolo y comentar qué es lo que está ahí. Miremos dengue entonces. Ahorita no, dengue tampoco. Neumonía, celulitis, linfedema. Proyectémoslo, güey. Señor. Espérame, ya te escucho. No tendría que haberme mencionado eso, porque yo no les mencioné en ningún momento ese mecanismo fisiopatológico, porque eso está en otro capítulo. Y aparte, la fisiopatología no es porque la placa se rompa, porque si la placa se rompe, usted tiene probablemente un infarto y un émbolo.
Así que no es del todo cierto. Solamente es cierto que los macrófagos llegan y por los receptores que hablamos detectan las LDL que están ahí. Tocaría ver qué tan bien argumentado estaría, pero válido completamente junto no estaría. Pero sí, pero acuérdense para la siguiente, no se metan con cosas que yo no les he explicado. O si se van a meter, cuiden las palabras que utilizan, porque usted me dice el término rotura de placa, y eso ya no es inflamación. La rotura de placa conlleva inflamación, pero la rotura de placa, el obeso no está siempre rompiéndose las placas. Si usted tiene rotura de placas en las arterias, usted tiene probablemente un infarto. Entonces tenga cuidado con eso. Pero dependiendo de cómo se desarrolla puede ser más o menos válido. Sí, porque si usted me dice, hay acumulación de LDL en las íntimas o en las arterias y es detectado por los macrófagos, Sí, ya sería por el oxidado. eso sería por mecanismo de LDL oxidado. Yo lo hubiera hecho más fácil, ¿no? Yo hubiera hecho colocado que pues, por los receptores de LDL oxidados